¿Y si tus peores enemigos no son los que rezan a un Dios diferente, sino los que llevan la misma cruz que tú? Aquel año Constantinopla ardía, pero el humo no subía de las torres de asedio musulmanas, subía de las antorchas de hombres que llevaban cruces. Dentro del convento de Cristo Pantocrátor, 43 monjas ortodoxas rezaban de rodillas. Sus voces temblaban mientras recitaban el Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Afuera lo oían todo. Botas sobre la piedra. Risas. El astillarse de puertas sagradas. Estas mujeres habían dedicado su vida entera a Cristo. Habían hecho votos de castidad, pobreza y silencio. Esperaban que el martirio pudiera venir de paganos o infieles. Nunca imaginaron que vendría de sus propios hermanos en la fe. La hermana Eufemia tenía 73 años. Había sido monja durante 56, más tiempo del que la mayoría de los soldados de afuera llevaban vivos. Sus manos, nudosas por la edad y décadas de trabajo, agarraban un rosario de madera con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Se había preparado medio siglo para morir a manos de enemigos. Nunca imaginó que esos enemigos llevarían la cruz de Cristo. El sonido se acercaba. Una puerta explotó hacia adentro. Los hombres que entraron estaban ebrios. Algunos reían. Sus túnicas llevaban la cruz roja. Algunos tenían bordado en hilo dorado Deus Vult. Dios lo quiere. La hermana Eufemia se levantó. Su voz, entrenada por décadas de canto litúrgico, cortó el caos. Somos las novias de Cristo. Lleváis su símbolo. En su nombre, un puño se estrelló contra su rostro. El golpe la hizo caer al suelo. La sangre se acumuló bajo su cabello plateado. Lo que los cruzados, guerreros católicos de la Cuarta Cruzada, hicieron en las horas siguientes no fue solo una conquista, no fue solo una guerra. Fue algo que la Iglesia Ortodoxa llamaría la mayor traición en la historia cristiana. Algo tan brutal que, 8 siglos después, todavía resuena en la división entre Oriente y Occidente. La pregunta no es si puedes soportar lo que ocurrió después. Es si estás dispuesto a recordar lo que tus libros de historia convenientemente omitieron. Para entender cómo soldados cristianos terminaron aterrorizando a monjas cristianas, necesitas saber cómo la Cuarta Cruzada se convirtió en el mayor desastre del cristianismo medieval. Todo comenzó cuando el Papa Inocencio III, joven y ambicioso, convocó una nueva cruzada. Esta vez, navegarían directamente a Egipto para cortar las líneas de suministro musulmanas y luego marchar hacia Jerusalén. Decenas de miles respondieron. Se reunieron en Venecia, listos para navegar hacia la gloria, pero había un problema catastrófico. No podían pagar los barcos. El dux de Venecia, Enrico Dandolo, anciano y supuestamente ciego, olfateó la oportunidad. «Nos debéis una fortuna en plata», dijo. «Perdonaré la deuda si le hacéis a Venecia un pequeño favor». Ese favor, atacar Zara, una ciudad cristiana que se había rebelado contra el control veneciano. Los líderes cruzados dudaron. El Papa había prohibido explícitamente atacar a otros cristianos bajo pena de excomunión, pero estaban arruinados, varados. Así que lo hicieron. Saquearon Zara. El Papa excomulgó a todo el ejército. Fue entonces cuando llegó un príncipe bizantino exiliado, Alejo Ángelo, con una oferta irresistible. «Ayudadme a recuperar el trono de Constantinopla. Os pagaré todo lo que debéis. Reuniré a la Iglesia Ortodoxa con Roma y financiaré vuestra cruzada». Sonaba demasiado bueno para ser verdad, porque lo era. Los cruzados se desviaron a Constantinopla, la ciudad cristiana más rica del mundo. Instalaron al joven Alejo en el trono. Él prometió la luna, pero no entregó nada. Ni dinero, ni reunión de iglesias, ni suministros. Los bizantinos se hartaron. Lo derrocaron e instalaron a un nuevo emperador que ordenó a los cruzados que se fueran de inmediato. Ahora los cruzados estaban atrapados, sin dinero, hambrientos y humillados. Habían sido excomulgados, engañados y utilizados, y acampaban frente a la ciudad más rica del mundo cristiano. La decisión que tomaron no está en los documentos oficiales, pero el resultado habla por sí solo. Atacaron. El asalto final fue brillante y aterrador. La flota veneciana rompió las murallas marítimas. El emperador huyó. La ciudad quedó indefensa. Y entonces la disciplina se rompió. Lo que siguió fueron 3 días que los cronistas llaman el saqueo de Constantinopla. Niketas Choniares, un historiador bizantino, lo vio todo. Escribió: «Rompieron las imágenes sagradas y arrojaron las reliquias de los mártires a lugares que me avergüenza mencionar.
Llevaron caballos y mulas a la iglesia de Santa Sofía para llevarse los vasos sagrados. La iglesia más grande de la cristiandad se convirtió en un establo. Una prostituta bailó en el trono del patriarca. Pero los edificios se pueden reconstruir. Lo que le sucede a los vivos es permanente. Los cruzados se movieron por la ciudad como una plaga. Nicetas escribió que no perdonaron ni edad, ni sexo, ni profesión religiosa. Profesión religiosa. Es un código medieval para algo indecible. Significa monjas. La hermana Eufemia yacía en el suelo de la capilla apenas consciente. Las otras monjas se acurrucaban contra la pared. La más joven, la hermana Ana, tenía 17 años. Un caballero se adelantó. Más tarde identificado como Guillaume de Champlit, estaba borracho, pero lo suficientemente sobrio para saber lo que hacía. Son herejes, dijo en francés. Cismáticos. Era una mentira. La hermana Ana, de 17 años, se adelantó sosteniendo una cruz de plata. Seguimos a Cristo. Como vosotros, dijo en un latín torpe. Guillaume le arrancó la cruz y la arrojó contra la pared. Vuestro Cristo perdió, dijo. El nuestro ganó. Lo que sucedió después no es especulación. Fuentes de la época, tanto católicas como ortodoxas, lo documentan. Hablan de cómo los latinos no mostraron reverencia por las vírgenes consagradas a Dios y las tomaron por la fuerza. Cuando las mujeres se resistían, el texto se detiene. El escriba no pudo continuar. No todas murieron rápidamente. Registros venecianos del año siguiente muestran listados en los mercados de esclavos. Mujeres griegas de profesión religiosa. Monjas vendidas como esclavas por cristianos a cristianos. La hermana Eufemia escapó. 37 años después, con 110 años y a punto de morir en un monasterio, dio su testimonio. Describió cómo la abadesa, la hermana María de 68 años, trató de proteger a las más jóvenes. Describió cómo Guillaume se rió mientras le arrancaba una reliquia. Describió cómo la arrojó por las escaleras del convento y el sonido de su cráneo al golpear la piedra. La hermana María murió 3 días después. Describió los gritos de sus 42 hermanas mientras eran arrastradas fuera de la capilla. Su testimonio termina con una frase escalofriante. Él llevaba la cruz. Llevaba el símbolo del sufrimiento de Cristo y nos hizo sufrir en nombre de Cristo. Años después, en las ruinas del convento, encontraron algo arañado en el suelo de piedra. 43 pequeñas cruces. 43 nombres. Y debajo, casi invisible, Padre, perdónalos porque no sabían lo que hacían. Excepto que sí lo sabían. Guillaume de Champlit sabía lo que hacía. Los soldados que arrastraron a la hermana Ana sabían lo que hacían. Se habían convencido a sí mismos de que estas mujeres eran herejes, menos que humanas, y que la riqueza de Constantinopla les pertenecía por derecho. Cuando la noticia llegó a Roma, el Papa Inocencio III se horrorizó. ¿Cómo volverá la Iglesia griega a confiar en Roma?, escribió, cuando solo ve en los latinos un ejemplo de obras de oscuridad. El daño estaba hecho. La posibilidad de reunificar el cristianismo se había destruido para siempre. Guillaume de Champlit, el caballero que asesinó a la hermana María, se convirtió en príncipe, gobernó tierras conquistadas y murió en paz, enterrado con honores en una iglesia construida con oro bizantino saqueado. Durante siglos, la historia fue blanqueada en Occidente. Hablaron de un error de cálculo trágico, pero no de las monjas. Pero la Iglesia Ortodoxa nunca olvidó. El testimonio de Eufemia fue redescubierto en un monasterio en 1967. Y en 2004, 8 siglos después, el Papa Juan Pablo II finalmente pidió perdón por los graves pecados de la Cuarta Cruzada. La hermana Eufemia, antes de morir, le dijo al sacerdote que registraba su historia: los perdono, porque Cristo lo ordena, pero no dejaré que sean olvidados, porque el olvido es como sucede de nuevo. Acabas de ser testigo de una de las verdades más oscuras de la historia. Una historia enterrada porque era demasiado incómoda, demasiado fea para la narrativa de la Guerra Santa. Si historias como esta te recuerdan lo fácil que es justificar la crueldad cuando se envuelven los símbolos correctos, suscríbete a Cronistas Carmesí, porque algunas voces merecen ser escuchadas, incluso si fueron silenciadas hace 800 años, especialmente entonces.